Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia al webinar Perforación de pozos horizontales en Perú. La perforación horizontal es fundamental para maximizar la eficiencia de la extracción de petróleo y para minimizar los impactos, pero ¿estamos realmente aprovechando todo su potencial? Lo sabremos hoy en este webinar. Contaremos para ello con la participación de un expositor, quien tendrá una intervención de aproximadamente 20 a 30 minutos. Luego continuaremos por el mismo tiempo un interesante conversatorio entre el expositor y un especialista sobre el tema. Asimismo, podrán realizar sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte baja de vuestra pantalla, las cuales serán atendidas durante el conversatorio. Antes de iniciar, damos la bienvenida y pase a la señora Vilma Ruiz, quien es ejecutiva de promoción de la Gerencia de Promoción y Contratación de Perú Petro, quien les ofrecerá unas palabras de introducción sobre el tema. Adelante, por favor, Vilma. Gracias, Giselle. Buenas tardes y bienvenidos al tercer webinar de Perú Petro. En esta oportunidad hemos elegido un tema de mucho interés, como es la perforación de pozos horizontales en el Perú, gracias a la participación de dos excelentes profesionales que el día de hoy han tenido la gentileza de acompañarnos, Hernán Meléndez de Petrotal y Víctor Soriano de Una Energía. La perforación de pozos horizontales es una técnica que se ha venido aplicando en Perú con mucho éxito. Este tipo de pozos son clave para la optimización de la recuperación de hidrocarburos y el incremento de las reservas, lo que permite que el pozo entre en contacto con áreas significativamente mayores de roca que contiene hidrocarburos que en el caso de los pozos verticales. El interés en los pozos horizontales ha sido acelerado debido al mejoramiento de la tecnología de perforación y completación. Durante el webinar, los especialistas detallarán en qué consiste este tipo de perforación de pozos, sus beneficios y sus experiencias de cómo ha sido implementado con éxito en el Perú. Muchas gracias nuevamente por su presencia y bienvenidos. Muchas gracias, estimada Vilma. Para dar inicio a esta exposición, presentamos al señor Hernán Meléndez Rodríguez, ingeniero senior de perforación en Petrotal. El señor Meléndez es ingeniero de petróleo con más de 20 años de experiencia como ingeniero de perforación. Cuenta con experiencia en selvas, tierra y mar, en diseños y seguimientos en pozos horizontales y direccionales tipo S, J, Rentis y de largo alcance. Adelante, por favor, señor Hernán Meléndez. Buenas, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Si me permiten, voy a compartir la presentación. No sé si se logra ver, por favor. Sí, está bien, adelante. Gracias. Eh, Muchas gracias a Perú Petro por la invitación. Gracias, Víctor, también por su asistencia. Este webinar se lo dedico a mi familia, especialmente a mi madre que está un poquito delicada, y damos inicio al webinar. Ahora sí. Esta es una pequeña agenda que he querido distribuir de manera de que podamos entender cuáles son los principales hitos que uno debe considerar cuando se habla de un pozo horizontal, ya que cuando nos hablan de pozos horizontales tenemos que tomar ciertas consideraciones importantes para tener el éxito que se debe tener, porque no solamente un pozo puede ser muy bien perforado en temas de tiempo y dinero, también es importante su productividad y en ello es lo que se basa o intenta este webinar indicar. Un poquito como para darle, déjame un poquito bajar acá, ahora sí, un poquito para dar un poco de historia de los pozos horizontales, al menos en el Perú. Quería comentarles de que, por ejemplo, el primer pozo de horizontal perforado fue en San Jacinto 23H, en el lote 1AB, lo que ahora es el 192, en el año 1993. Digamos, estamos hablando un poquito más de 30 años, o sea, es decir, no es que haya una vasta experiencia, pero sí
conocemos y hemos tomado las mejores experiencias de otros campos en la cual acá vamos un poco a resumir. En el en el noroeste se perforó el primer pozo en 1999. Ahora, normalmente para estos tipos de pozos hemos utilizado o se han venido utilizando lo que se llama el motor de fondo, que luego lo vamos a revisar brevemente. Ya luego, a partir del año 2000, ya se empieza a introducir nuevas tecnologías, como la perforación rotativa direccional, que es el llamado RCS, tanto para secciones horizontales. Y a partir del 2010 ya empieza ya este sistema a poder también usarse o se puede usar en el aterrizaje del pozo. Entonces, ya hay la tecnología definitivamente se tiene que invertir para poder tener el éxito que se desea. Un poco antes, para empezar los detalles de lo que consiste este webinar, quiero darle una definición que es un pozo horizontal. Y si me permiten leerle, he tratado de buscar la mejor definición, ya que uno puede pensar que un pozo horizontal es 90 grados, y no es así necesariamente. Como dice, básicamente el concepto es que son pozos que son perforados paralelamente al plano de estratificación del yacimiento. Estamos hablando de más o menos 90 grados. Como vemos acá en la imagen, puede ser, si me permiten el puntero, puede ser down deep o puede ser up deep en este caso. Entonces, la idea es que este pozo tenga, y ya vamos viendo un poco el concepto, paralelo al plano de estratificación. Para ello, necesitamos definitivamente un seguimiento en conjunto con la parte de geología, pero tiene que haber una planificación previa por parte de perforación para garantizar que la información y las condiciones sean adecuadas para lograr el objetivo. Este gráfico un poquito quiero mostrarles que un pozo horizontal puede empezar desde varias formas. Desde la forma más básica, que es la parte de la izquierda, para un aterrizaje en la zona horizontal, hasta un modificado, si lo queremos llamar, con alta extensión de tangente previo al aterrizaje, o incluso, como en otros campos, como el 1AB o incluso en los mismos operaciones pedonal, hemos tenido que hacer secciones negativas. Pero donde nos vamos a enfocar es en esta etapa, en el aterrizaje y en la navegación. Lo otro es materia de otro tema que seguro es importante tocar, pero nos vamos a enfocar en el aterrizaje y la navegación. ¿Qué desafíos nos da cuando nos dice hay que hacer un pozo horizontal? Lo principal que tenemos que considerar siempre es si se conoce el punto de aterrizaje o el landing point. Es decir, ¿qué tanto el personal o el área de geología tiene bien identificado esta profundidad? Si no se tuviera esa información o no está claro o es un pozo que se intenta hacer por primera vez, altamente recomendable considerar un hoyo piloto para su identificación del punto de aterrizaje. Si bien es cierto, ese hoyo piloto te va a dar una idea de un punto de aterrizaje que no necesariamente va a ser al mismo nivel en vertical section de tu punto de aterrizaje, te da una información muy valiosa para poder darle el aterrizaje adecuado. Otro punto importante es la geomecánica, especialmente en la curva principal, que es la zona de aterrizaje, así como en la sección horizontal. Otro elemento que debemos de considerar es el dogleg o la agresividad, queremos decir, de inclinación para poder aterrizar el pozo. Y esto aquí conlleva a que tenemos que nosotros definir o seleccionar el sistema de perforación que debemos seleccionar. Es decir, podemos tener dos opciones, motor de fondo o podemos usar sistema rotativo direccional, que es el famoso RCS. De la misma manera, el sistema de perforación para la sección horizontal puede ser motor de fondo o puede ser RCS. Además, este complementario, pero lo voy a mencionar que sí es necesario, sobre todo para un desarrollo sostenible. Si lo queremos solamente para poder identificar y verificar alguna zona de posibilidad que tenga hidrocarburos,
es cuestión de evaluar las herramientas complementarias, pero para un desarrollo sostenible necesitamos herramientas que nos dé información. Esa ya es esta cuestión de criterio de la parte de geología a solicitud de ellos. Pero es muy importante definir el sistema de perforación para esta zona. Otro punto importante son los diseños de VHR, justamente para lo que son simulaciones torque y arrastre, y finalmente el tema de lo que es un lubricante adecuado para poder tener el sistema y evitar que la sarta tenga algún tipo de vibraciones o choques que nos puedan limitar la toma de información y la navegación per se. Entonces, todos estos desafíos los vamos a desarrollar de manera breve pero concisa para poder justamente atacarlo y poder hacer un pozo de manera adecuada. Y vemos el landing point en consideraciones generales como conocimiento. Si no lo conocemos, es importante, como decimos, hay que hacer un pozo piloto. En este caso, ¿en qué consiste? Nosotros ahí vemos la perforación, llegamos a la zona de interés, ubicamos el TBD donde se quiera identificar la zona o el estrato y hacemos un sidetrack y hacemos el pozo. Un punto importante como para darle dentro como información, cuando nosotros realizamos un pozo con 84 grados ya en la zona ya de navegación o inicio de navegación, cada 10 metros de perforación es 1 metro. Se imaginan que si nosotros llegamos a esa inclinación de 84 grados y nos falta perforar 3 o 4 metros en TBD más profundo, significa que tenemos que perforar 40 metros más a esa inclinación que, en este caso, dependiendo de la geomecánica, nos puede complicar en tema de estabilidad de hoyo o simplemente también perder algún tipo de estrato. Entonces, no nos estaríamos alejando del landing point y perdiendo sección. Entonces, es sumamente importante tener este punto. Y como indica acá, primero, y es mejor desde el inicio, tenerlo planificado y presupuestado. Y una vez que ya se conozca el área, ya es factible prescindir de ellos, pero para ello es necesario tener puntos de amarre, que en este caso, en el siguiente slide, quisiera compartir, por ejemplo, como en este caso, como lo que nos sucede en Petrotal. Ya nosotros no usamos, en este caso, un mollo piloto, ya que tenemos bastante, vamos a decir la palabra, o me estoy, digamos, tomando una palabra, amarrando, correlacionando, creo que es la mejor palabra, con otros estratos, con otros marcadores, para poder definir cuánto nos falta, pero una información muy importante y complementaria es la información. Si bien es cierto, podemos conocer el punto de aterrizaje, es sumamente importante tener la información como tener gamma ray y dirección e inclinación en la GRO. Para ello, es sumamente importante un seguimiento constante y proyecciones hacia el punto de aterrizaje, de manera de que los dos legs de planificación sean acordes a lo que se está teniendo en la realidad, de manera de que no nos falte ni tampoco nos excedamos. Es decir, no nos quedemos muy arriba y tampoco nos vayamos muy abajo del punto de aterrizaje. Y con ello, al menos en Petrotal, lo que nosotros ingresamos dentro de la formación es aproximadamente hasta 1.5 metros en TBD, una vez identificado el punto de aterrizaje. Es decir, perforamos dentro de la formación Vivia 15 metros en MD. Pero esto con ayuda de información complementaria que nos da, en este caso, el sistema RCS que nosotros usamos, y también para confirmar dentro de los 15 metros, usamos una herramienta que nos mide resistividad y a la gamma ray, por supuesto, para poder ya identificar mediante sensores que ya estamos dentro de la arena productora. La primera parte es una arena, digamos, no tan limpia, lo cual nos permite ubicar el pozo sin mayor inconveniente. En este caso, vamos a ver en los siguientes slides, nosotros en este caso aterrizamos un pozo, en este caso entre 13,5 de peso de lodo. En otras áreas, como por ejemplo el otro una vez en los campos de Jibarito, estamos utilizando aproximadamente hasta 12 ppg. Eso va a depender mucho del estudio geomecánico.
pero normalmente, digamos, el peso del lodo es sumamente importante para tener una buena estabilidad y evitar, sobre todo, no pasarse esta profundidad de ingreso, ya que si nosotros nos excedemos también de profundidad, podemos tener algún tipo de pérdida. Por ende, el tema de correlación y el tema de información es sumamente importante para aterrizar el hoyo. En este caso ya hemos dado los puntos, digamos, a tomar en consideración. Otro punto que es importante, lo que está justamente hablando y tomado de la mano, es la geomecánica, especialmente en la zona de aterrizaje. La idea definitivamente es utilizar un peso de lodo adecuado que nos va a ayudar este estudio para poder evitar pérdidas y colapso. Tiene que haber una ventana de equilibrio. Para ello, este estudio de geomecánica es sumamente importante y recomendado que se tiene que hacer. Y en base a este estudio de geomecánica es donde justamente se diseñan el peso de lodo, se monitorea el ECD y se monitorea la limpieza para evitar incrementos abruptos y no tengamos sobre todo algún sobrepresión que nos permita tener un efecto de pérdida. En este ejemplo, por ejemplo, estamos viendo de que la gradiente de fractura, estamos hablando de aproximadamente unos 15 a 16 ppg, es bastante homogénea en este caso. Entonces, perdón, el tema del peso es sumamente importante y su seguimiento en el tema de ECD. Por ende, ya también acá necesitamos sensores de ECD para monitorear este tipo de situaciones que tenemos que evitar. Pérdidas y sobre todo la limpieza para poder evacuar de manera adecuada estos tipos de pozos y evitar algún tipo de sobrepresiones. Otro punto importante y en el aterrizaje es el tema, como les decía, los desafíos, los dogleg. ¿Con qué dogleg voy a aterrizar el pozo? Eso va a depender mucho de su formación, de la integridad que tiene en este caso la zona, pero sobre todo la geometría que se tiene, es decir, desde dónde yo parto y dónde yo voy a aterrizar. Es lo que les decía inicialmente, nosotros podemos partir de una vertical y hacer la curva principal y aterrizar, o hacer una sección negativa justamente para poderle darle el espacio necesario a la curva principal. Como dato importante, como para tenerlo referencia, con un dogleg constante de 3.5, yo necesito una vertical de 425 metros. Si yo quisiera que esta vertical reducirla, yo tengo que aumentar mi dogleg severity. Ahora, ¿y a qué está referenciado este dogleg severity? Al tipo de herramienta que vamos a utilizar. Es decir, al tipo de herramienta de perforación rotativa o un tipo de perforación estándar que es el motor de fondo. El motor de fondo, normalmente en aterrizajes para 8,5, que es lo que utilizamos nosotros, nos puede dar dogleg, si estamos con un bench housing de 1.5, nos puede dar un dogleg sin ningún problema hasta de 10. Si vamos un poco más adelante de 1.83, nos puede dar hasta 15 sin problema. Pero un sistema de un sistema de perforación rotativa, estándar, nos da este tipo de dogleg de 3.5. Ya por experiencia en el 1AB, por ejemplo, en el lote 8, en los campos de Yanayacu, el 1AB en lo que es Jibarito, lo que era Capaguari, incluso en las mismas operaciones total, ya la cuenca marina está bien identificada que un RCS estándar está en ese rango. Pero actualmente ya se tiene, la empresa de Lumber nos ha estado dando ciertas herramientas, tecnologías, y justamente lo que parte del webinar es que con tecnología se puede optimizar esos tipos de valores que podemos tener hasta el doble o incluso hasta más del doble. Por lo que la eficiencia de tener un sistema de perforación rotativa definitivamente es sumamente más eficiente que un motor de fondo. Por experiencia, un motor de fondo nos da una eficiencia de perforación hasta los 60 grados. Para pasados los 60 grados, llegar a deslizar, llegar a hacer trabajo de direccionamiento y sobre todo tener información en la broca que no la tendríamos con un motor de fondo a no ser que tengamos sensores adicionales, se hace muy demorado y a la vez mucho riesgo de tener el hoyo expuesto. Entonces, la tecnología nos ayuda en este caso a que la generación de dogleg con estos tipos de herramientas automatizadas nos ayude a aterrizar un pozo de una mejor manera y más eficiente.
Y justamente acá, en breve resumen, les doy las condiciones del motor de fondo. Como vemos, el motor de fondo tiene sus estatores y rotores que nos permiten, digamos, hacer un trabajo sliding para poder construir a los dobles que deseamos, pero hasta cierta profundidad, como digo, 60 grados o inclinación, mientras que un RCS, en este caso, es un sistema rotativo que trabaja a través de unas empuje de unos pads que hace de que la generación de dog leg sea, digamos, más constante a medida que se va perforando o rotando. Y como les comentaba, nuevas tecnologías nos permiten de que esta eficiencia sea mucho mayor, por lo que para estos casos un RCS es mucho más eficiente, siendo técnico económico en nuestras operaciones remotas, al menos en Petrotal. Otro tema importante dentro de los desafíos es el tema del diseño de VHA. Para ello es muy importante que se tenga una sarta que evite tener sobre todo el backlink helicoidal. Es sumamente peligroso en términos de tener una fatiga en la tubería, pero sobre todo que no te va a dejar llegar al fondo debido a que la tortuosidad que se maneja a través del hoyo es muy irregular, lo cual necesitas tener un buen diseño de VHA para que puedas tener una transmisión de peso adecuada. La idea siempre es evitar ese helical backlink. Hemos podido llegar a tener en ciertos casos un sinusoidal backlink, pero por medio de software y por medio de un diseño de iteraciones mediante, digamos, trabajo en conjunto con la parte direccional, se genera un adecuado diseño de VH. En este caso, siempre en lo posible evitar el uso de drill collar, al menos en la parte horizontal. Es lo que no estamos usando, por lo menos nosotros, en nuestras operaciones. Pero sí utilizar heavyweights, al menos en la parte, digamos, vertical, pero en lo que es en la perforación que hacemos en la parte horizontal, lo hacemos con RCS o sistema de perforación direccional rotatoria, lo cual nos permite, digamos, prescindir de estos elementos adicionales de peso. En caso, si tuviéramos algún tipo de pozos como uso de motor de fondo, necesariamente tenemos que ubicar heavyweight en las zonas hasta 45 grados para poder, en la curva principal, para poder ayudar con la transmisión de peso cuando querramos deslizar. Entonces, hay una ventaja competitiva mucho mayor al tener un sistema de rotación direccional en la zona, en la parte horizontal, que nos permite evitar justamente este problema. Los helical backlink, que sí se presentan en ciertos casos cuando estamos con motor de fondo o querramos deslizar. Entonces, yendo de la mano también antes de pasar al siguiente slide, el VHA necesita ser combinado, como indicamos acá. Entonces, nosotros hacemos una combinación de tubería, en este caso particular, de tubería de 4 pulgadas dentro del hoyo de 6/1/8, y vemos de que el tope o el cambio a una tubería de 5,5 o 5/7/8, dependiendo de la disponibilidad, son de 1.800 metros. Y uno de los puntos que también es muy importante, como le decía, es el torque de arrastre. Anteriormente nosotros usábamos tubería de 3,5, lo cual el torque que nos permitía máximo de trabajo era de 11.000 libras, que era el mínimo, o el máximo 13.000. Esto es para tubería nueva. Recordemos que son tuberías ya que tienen algún tipo de uso, en este caso tenemos premium. Mientras tanto, una tubería de 4 pulgadas, con estas consideraciones, prácticamente tenemos un buen porcentaje adicional de margen, lo cual vamos a ver en el siguiente slide. Cuando perforamos un pozo de 4.680 metros partiendo de un torque que va desde la broca hacia el primer joint de la sarta al TD, vemos de que, por ejemplo, en el punto donde dejamos, o el punto de cambio de sarta combinada, que es donde empiezan los drill collar donde empiezan los drill pipe de 5/7/8, a un cambio de tubería de 4 pulgadas, vemos de que el torque está en 11.000 libras. Por lo cual, la tubería 3,5 corría mucho riesgo de tener algún tipo de sobretorque o algún tipo de fatiga y nos pueda tener un problema de torsión en la conexión, lo cual siempre es un riesgo de perder la sarta en el fondo. Por ende, en esta zona ya prácticamente ya estamos usando tubería de 4 pulgadas, lo cual el margen se eleva hasta 20. Si en algún momento
si en algún momento tenemos pozos de mucho más alcance, en la cual este perfil se nos genera con mayor intensidad, que aumente el torque, tendremos que ya pensar en otro tipo de tubería que ya no sea 4, sobre todo en la conexión, de manera que subamos de 20 a 25 o superior a ahí. Y hay un plan en un futuro, si es que tenemos algún tipo de estos eventos, cuando nos toque ya incrementar mayor estos tipos de extensión de pozos, porque definitivamente, como vimos al inicio, los pozos se van desarrollando de manera que se van perforando los existentes. Las informaciones que se toman es vital para desarrollar una perforación sostenible, lo cual nos hace extendernos los pozos mucho más de mayor alcance, lo cual ya las exigencias son otras, ¿no? Por lo cual tenemos que tomar precauciones y tener una integridad del VHA con una mayor capacidad de torque, al menos en lo que representa en torque de arrastre. Otro punto importantísimo que sí nos afecta y es vital en la perforación es tener una perforación estable. Nosotros, al tener ciertos parámetros, podemos tener stick slip o tener también una vibración, digamos, de la sarta o digamos, unas vibraciones o como shocks, en este caso, tanto para hacia adelante o hacia atrás, como indica en este gráfico. La idea es estar siempre en la zona estable. Y uno de los elementos que justamente hace de que esto se genere, estos tipos de alteraciones de la sarta, es tener un VHA adecuado, pero a la vez la interacción con la formación puede haber o generar estos tipos de alteraciones en la perforación, para lo cual es necesario utilizar lubricante, es decir, elementos químicos que se ingresan al lodo para bajar el coeficiente de fricción. Si bajamos el coeficiente de fricción, las vibraciones y choques tenderían a bajar. Un ejemplo, un lodo normal de un drilling que llamamos para entrar a una zona horizontal, normalmente está en el orden del 0.24 de coeficiente unidimensional. Es posible llegar hasta 0.13 de coeficiente de fricción utilizando el lubricante adecuado. Es muy importante esta parte porque podemos tener un lubricante adecuado que nos permita perforar, pero tiene que estar de la mano con no dañar la formación. En este caso tenemos nosotros nuestro lubricante ya identificado, lo cual ya se ha confirmado que no tenemos ningún daño en la formación, para lo cual no se ve afectada su productividad. Y como le dije al inicio, nosotros podemos perforar el mejor pozo en tiempo y forma, pero definitivamente si no produce, y más aún si no produce por un efecto de daño, definitivamente no es un proyecto exitoso. Tiene que ser de la mano, por ende, los resultados de la perforación y de la producción se ven reflejados en toda actividad de perforación horizontal, no solamente en Petotal, sino también en cualquier tipo de proyecto. Y bueno, un poquito como para finalizar este pequeño webinar, quería darles un pequeño bonus, vamos a decirlo, de cómo realmente debería ser una perforación horizontal de manera eficiente, con la información, y justamente como les comentaba, que yo creo que es otro tipo de webinar para darle ya el detalle de cómo realmente uno empieza a buscar los mejores estratos, es justamente, como indica la figura, aterrizar el pozo y buscar y perforar paralelamente el estrato a medida que se va, digamos, presentando, a medida que se va perforando. Esto, al menos en Petotal, como parte inicial, si le puedo comentar, uno busca estar siempre cercano al tope de la formación objetivo, en este caso de la capa paralela a 1 metro de TBD, y buscando el contraste de resistividad. Las herramientas que usamos nosotros nos dan un contraste de resistividad, es decir, identifica si la resistividad hacia arriba es alta o baja. Entonces, con ese contraste hace de que nosotros busquemos siempre estar debajo a un determinado nivel de la capa que se quiere perforar. En este caso, siempre es sumamente importante que nos evitemos salir de la zona. Al no tener información de inclinación en la broca o gamma ray en la broca
y sistema de perforación rotativa, se hace muy difícil seguir esta perforación paralela al estrato, como indicaba mismo el concepto de perforación horizontal. Por ende, el porcentaje de net pay que se tenga a lo largo de un pozo es lo que te va a realmente decir si las herramientas que estás utilizando y el conocimiento del área es realmente lo que se está buscando y el éxito de lo que representaría la producción de un pozo horizontal, la cual siempre se empieza o se espera tener un net pay al menos por encima. Obviamente uno quisiera el 100%, al menos por encima del 90%, me parece un net pay bastante bueno. Como experiencia les puedo decir que en otras circunstancias, cuando iniciamos los proyectos de perforación horizontal en los campos del 1B, el porcentaje de NDP no estaba mayor del 50 o 60%, era bastante bajo, y no era porque no se conocía la zona, sino que a veces era muy irregular los estratos y la información que teníamos no teníamos las herramientas de ese momento, lo que tenemos ahora, para poder definir en ese momento qué hacer, si subíamos o bajamos para justamente evitar estos tipos de alteraciones en la navegación, que es lo que se quería siempre tener estando en el estrato definido por la parte de geología. Entonces, como conclusiones, en este caso quisiera terminar mi presentación, es que se tenga siempre el TBD. Si no se tiene el TBD, hoyo piloto y presupuestarlo. El estudio de mecánica súper recomendado, especialmente para la zona de aterrizaje y la navegación. El sistema de perforación es bueno invertir en sistema de perforación rotatoria. Es sumamente eficiente y a la vez tenemos que tomar la información de este sistema que nos permite aterrizar de una manera eficiente y no solo aterrizar, navegar, tener al menos lo que es gamma ray y dirección e inclinación. Herramientas complementarias se puede tener herramientas de resistividad, se puede tener herramientas de Neutron, se puede tener herramientas de imágenes, un montón de herramientas se puede utilizar, pero eso obviamente tiene que estar de la mano con la parte de geología, que es lo que justamente primero va a tomar información y lo que te va a permitir o puede permitir un desarrollo sostenible del área. Simulación de torque arrastre es sumamente importante. ¿Dónde están tus puntos débiles que tienes que considerar siempre en tu sarta de VHA? De preferencia usar, en este caso, nosotros usamos tubería de 4 pulgadas para evitar estos torques que nos pueden generar algún tipo de twist-off, que nos pueden al final complicar la operación, elevar el nivel crítico de torque a niveles con mucha mayor seguridad y evitar algún tipo de problemas. Y aunado esto, para poder reducir también en algo el torque, pero sobre todo las vibraciones y choques, y estar en una zona estable y evitar algún tipo de daño de herramientas, porque esto definitivamente nos daña herramientas, las vibraciones, perdón, dañan herramientas, las vibraciones nos dañan la broca, no da una energía, lo que le debemos dar la energía a la broca para que perfore, nos quita eficiencia. Un adecuado lubricante, pero sobre todo que el lubricante sea amigable con la formación. Navin, muchas gracias. Espero que este webinar le haya servido. La idea es darle las pautas y que podamos, digamos, discutir alguna pregunta y atento a sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernán Meléndez, por tan importante exposición sobre la perforación de pozos horizontales en Perú, el cual nos va a permitir a dar paso al siguiente conversatorio. Para ello vamos a invitar al señor Víctor Soriano, gerente de operaciones de exploración y producción de Una Energía. El señor Soriano es ingeniero de petróleo colegiado de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú, magíster en Ciencias con mención en Ingeniería de Petróleo de la Universidad de Oklahoma y candidato a doctor en Ingeniería por la PUC. Víctor cuenta con 17 años de experiencia en la industria, principalmente en perforación de pozos en campos convencionales y no convencionales de petróleo y gas natural de Perú, Bolivia y Argentina. Además, es miembro de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, donde se ha publicado más de 20 artículos técnicos. Es miembro ordinario del Colegio de Ingenieros del Perú y revisor técnico de revistas indexadas como JPT, SP Drilling and Completion y YER ASME. Adelante, por favor, señor Soriano. Comencemos con el conversatorio. Muchas gracias, señorita Giselle. Muchas gracias a todos por su presencia. Quiero iniciar agradeciendo a Perú Petro por la invitación.
y promover esta transferencia de conocimiento tan importante, tan interesante. A Hernán, felicitarlo por la excelente presentación, a Petrotal por permitirte difundirnos con su conocimiento y las cosas interesantes que se viene realizando en tu operación. A Una Energía por permitirme el espacio de poder participar ante la invitación y a todos los asistentes a este webinar tan importante. Quisiera iniciar con una breve reflexión en base a lo que ha presentado Hernán. Si vemos la figura completa de lo que significa la tecnología horizontal, vemos que es prácticamente una de las más importantes, eh, uno de los más importantes desarrollos tecnológicos de los últimos tiempos. Cuando uno desarrolla campos petroleros, comienza perforando pozos verticales, sencillos, y cuando se da cuenta de que no puede continuar produciendo barriles de forma económica, los ingenieros que desarrollan los campos introducen el fracturamiento hidráulico. Cuando se venía desarrollando el fracturamiento hidráulico, se introduce la tecnología horizontal y hasta en un momento compiten, cada uno por distinto frente de forma de drenar el reservorio y tener más contacto, porque al final es de promover el contacto en el reservorio y el flujo hacia el pozo. Y después ahora vemos que se juntan esas y desarrollan proyectos no convencionales, ¿no? Entonces, para mí es fantástico lo que ha escogido Hernán para hoy. Tengo bastantes preguntas en base a la presentación que nos has enviado y poder iniciar este conversatorio. También veo que estamos conectados con gente en Perú y en el extranjero, en zonas donde ya es bastante tarde, así que muchas gracias, o está amaneciendo, ¿no? Así que muchas gracias por su participación, Hernán. Hernán ha tenido una excelente presentación y nos ha gustado mucho, ¿no? Quisiera comenzar con este conversatorio, Hernán, sobre la estrategia de gestión de los riesgos de origen geomecánico, ¿no? Principalmente la pega diferencial. Viste que en muchos proyectos de perforación de pozos horizontales, el riesgo de pega es latente por la física que se involucra el poder profundizar y desarrollar el horizontal. Me gustaría saber cómo lo han venido trabajando en tu proyecto y mitigando este riesgo de pega diferencial. Gracias, Víctor Hugo, por la pregunta. Sabemos que definitivamente el riesgo de pega siempre es alto. El proyecto lo tomamos iniciando el 2000, después de la pandemia prácticamente. Primero es identificar las gargantas porales, es decir, tenemos los cores, podemos tener algún tipo usamos simuladores de la empresa de lodos, de la empresa Lumberger, que nos permite tener una diferenciación de granulometría en base a las gargantas porales para poder utilizar los elementos o agentes puenteantes adecuados de diferente granulometría. Claro. Y eso se hace a través de toda la perforación. Hay veces los amigos geólogos no les gustan mucho los puenteantes y de eso también se aprende. Es donde uno ya tiene la receta, empieza ya un poco a darle la racionalidad de cada grano de estos agentes, de manera que le damos la dosis adecuada. Y también estamos hablando del peso del lodo, que anteriormente empezamos con 9,4 y lo hemos bajado gradualmente hasta 9. En el Ecuador, por ejemplo, se usa incluso hasta 8,9 se está usando. Estamos en esa etapa de evaluar todavía, pero al menos en lo que representa a, a consideraciones para justamente evitar ese riesgo de pega diferencial, es el puenteo adecuado, el peso de lodo que no exceda en demasía a la presión poral. Lo que también ayuda es que no es una zona tampoco muy despletada y definitivamente las precauciones que se tienen al perforar, es decir, no dejar tampoco la sarta mucho tiempo estática, definitivamente hay estamos bien atentos a que no haya ninguna parada
más de lo que es la conexión adecuada. Si hubiera un problema, se tiene que mover la sarta. Son acciones operativas que se tienen que contemplar a pesar de que se están generando los elementos, las salvaguardas adecuadas. De esa manera estamos, digamos, evitando algún tipo de problema como esta pega diferencial, ¿no? muy bien, claro que sí. Es bastante notable el trabajo que se viene desarrollando en el tema del fluido que he mencionado y acompañado con una geomecánica en tus pozos, en la presentación que nos han mostrado que está bien amarradita, pozo tras pozo, se puede conseguir este éxito de poder evitar, ¿no? Porque viste que un aprisionamiento por ese tipo de mecanismo generaba mucho NPT, ¿no? Muy bien, Hernán. Mi otra consulta, viendo también el slide que mostraste de la forma que se deforma lo que puede entrar en deformación el drill PI, el VHA. Mi pregunta viene orientada hacia la gestión de la fatiga. ¿Cómo ustedes previenen o controlan y controlan la fatiga en las herramientas? Porque es un pozo tras otro que que se viene trabajando y en algún momento, de no tenerlo en consideración, puede haber un evento mayor de un twist-off o una ruptura, ¿no? Efectivamente, Víctor, nosotros anteriormente, digamos, nos estamos basando en lo que es la recomendación de TH Hill, de lo que es inspeccionar tubería cada 500 horas. Normalmente estas 500 horas estamos hablando de 4 pozos. A pesar de que, digamos, los diseños de VHA y los diseños de pozos de alguna forma nos viene acompañando en el tema de evitar estos tipos de problemas tanto de sinusoidal o posibles illegal buckling. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, inspecciones categoría 5 cada 2 pozos. Y eso definitivamente es muy importante estar seguros de que no tengamos ningún elemento o un crack que llamamos que se puede identificar en el cuerpo o a través de la integridad de la tubería. Somos muy conscientes de que estas perforaciones definitivamente hay esfuerzos escondidos durante la perforación que no lo vamos a ver con solamente un parámetro de torque o parámetro de vibraciones o stick slip. Siempre van a haber algún elemento que nos pueda, digamos, presentar algún tipo de fatigas, y esto tratamos de evitarlo haciendo las inspecciones cada 2 pozos. Hay un programa de hacer inspecciones y vamos renovando tuberías, si lo queremos llamar, para poder tener la sarta la más íntegra posible, tanto en cuerpo como en conexiones. Para ello, el servicio de TH Hill, en la cual nosotros estamos ya más de un año con ellos, nos está ayudando en identificación de alguna no conformidad con la tubería. Que que hasta el momento no hemos tenido, desde que hemos empezado el proyecto ya desde 2021 nuevamente, prácticamente temas de guachón no hemos tenido. Lo que más sí nos hemos tenido son reparaciones de tubería más que todo. Pero a pesar de ello, seguimos con la inspección cada 2 tubos para justamente tener la integridad adecuada y no tener sorpresas, ya que tener un problema de fatiga o que hay un twist-off por algún elemento que no se ha identificado, la verdad nos causaría mucho problema. Y eso es lo que queremos evitar. Perfecto. La propuesta de mejorar o realizar inspecciones frecuentes es muy adecuada, es muy buena, así como el control de las horas que ha mencionado, ¿no? Y más con un sistema de servicios bastante que conoce la actividad, como es la empresa que mencionaste. Y adicionalmente, dado que vienen bastantes pozos a futuro, te recomendaría que pudiesen revisar el CFAT, ¿no? Revisar el principio de control a través de puntos de daño, damage point, que se suma al control de las horas en algunos proyectos de alto ángulo horizontales y que en este caso ellos parten del modelo, ¿no?
parte de asumir de que hay un crack en la tubería y una fisura que pasa la inspección categoría 5, pero que existe, y le calculan unos puntos de daño requeridos hasta que se evidencie en un washout. Entonces, ese es un servicio muy interesante. Yo lo he utilizado, ha sido muy, muy bueno y justamente complementa la decisión de las inspecciones y inclusive distribuye drill pipes, ¿no? Tú quiebras unos, pones otro más arriba, otro más abajo, de forma de que la mayoría del desgaste sea uniforme. Tú bien has mostrado en tu esquema que hay cierta parte del pozo y cierta parte de tubería que acumula más trabajo que otra, ¿no? Entonces eso sería también algo importante para considerar, y qué bueno que lo estén haciendo, estén trabajando de esa manera y que les esté yendo muy bien. También tenemos pregunta de la audiencia, así que voy a hacer una más mía para no quedarme con las dudas. Ya. Y después pasamos acá que me están llegando bastantes preguntas. Quisiera terminar, mira, vi tu live y todo es a través de lo que has presentado, que estás trabajando con una tecnología de Rotary Steerable System de última generación, ¿no? Es una tecnología que en mi caso solo la he escuchado, que es el Archer. Es una tecnología muy, muy interesante que lleva el Rotary Steerable System hacia otro nivel, ¿no? Yo en los proyectos que he tenido he ido desde la versión normal hasta el Orbit, pero ahora veo que en Petrotal están usando el Archer, ¿no? Entonces, ¿cómo les está yendo con esa tecnología de Rotary Steerable System? Sí, justamente, Víctor, inicialmente nosotros empezamos la campaña justamente haciendo la sección primero de aterrizaje con dos sistemas de perforación. Es decir, usábamos motor de fondo hasta los 60 grados, como hacíamos en los pozos del lote 1B o el lote 8, y aterrizamos con Rotary Steerable, como decíamos, ese numerito, no sé si se acordarán, pero es 3.5. Es decir, diseñamos con 3 para tener un margen de aterrizaje y aterrizamos el pozo. Pero llegó un momento cuando nos tocaba pozos que no necesitabas 3.5, ya necesitabas 4, 5, de manera global incluso 6. Entonces, definitivamente ya tenemos que cambiar el chip, y lo cual en este caso, la compañía en este caso el Lumbe nos venía, digamos, siempre dando alternativas para poder justamente ir a otro nivel. Y en este caso el Archer lo probamos desde el pozo 9H, y la verdad que la capacidad del doble eje es sí, muy similar incluso hasta el motor de fondo, y la verdad que bastante, bastante bueno. Obviamente siempre al inicio un poco cauteloso porque la agresividad de esta herramienta es bastante alta, pero tomado de la mano definitivamente nos ayudó definitivamente a aterrizar el pozo. Ahora, en la sección horizontal estamos al menos los cambios de inclinación, sobre todo de inclinación, porque normalmente no tenemos cambios de azimut. Se viene trabajando bien con el Rotary Steerable estándar, o el que llamamos actualmente G2, que ya es un sistema de rotación, perforación, rotación direccional, que es un poco más corto, que acerca más los pads a la broca, lo cual hace más eficiente el direccionamiento. No hemos usado todavía el Archer en la zona horizontal debido justamente a su agresividad. Sí. Entonces, cuando nos toque realmente hacer algún pozo desafiante en que tengamos que hacer mucho más trabajo direccional, tanto en azimut o en inclinación, ahí sí podríamos pensar en un Archer, pero por el momento, al menos en la zona horizontal, con el Rotary Steerable convencional, si lo queremos llamar, nos está yendo bastante bien. Ok, perfecto, claro que sí. A mí me sorprendió mucho, estuve atento a tu presentación y cuando vi yo, no, le tengo que preguntar. Claro, porque esa es tecnología así, nueva. Vamos con pregunta de la audiencia, tengo una. ¿Perforarías tú, Hernán, pozos horizontales, multilaterales?
Digamos, ese es otro Petrotal. tipo de, Víctor, creo que es otro tipo, digamos, de tecnología de pozos multilaterales, porque sabemos de que va a depender mucho de lo que quieras producir, y cómo lo quieras producir. Yo creo que primero va por ese lado. El tema de hacer pozos multihorizontales, vamos a llamarlo así, con perforación se puede, pero el tema va ya a la completación. Y en ese tema sí definitivamente se tiene que partir de una necesidad. Entonces Claro. yo creo que primero una necesidad de, hay veces se puede producción simultánea, producciones por etapas, independientes, etcétera. Entonces sobre ello yo creo que primero tendríamos que pensar en ello, cuál es la necesidad y luego ya hacer la planificación para perforar estos pozos que, digamos, tendría que estar de la mano con lo que se requiere, con lo que se desea. Perfecto. La otra consulta de la audiencia es, has explicado, Hernán, sobre perforación horizontal en selva. ¿Qué opinas sobre perforación horizontal en talara? Digamos, los que, digamos, proponen el pozo horizontal es la parte de geología primero. Es decir, ellos son los que primero estiman y creen que hay una extensión de formación o estratigráfico que nos permita navegar o perforar paralelamente a través del estrato que se requiere o que se quiere perforar. Entonces, nosotros como perforación podemos perforar horizontalmente en cualquier formación, pero el objetivo de una perforación horizontal es perforar a través de una zona productora. Entonces, primero se tendría que identificar que la zona productora tenga la extensión necesaria para poder justamente navegar a través de esa zona. Entonces, si hablamos con perforación per se, no le vería inconveniente. Lo único que sí permitiría es revisar todos los puntos que he mencionado para poder justamente ya diseñar y planificar el pozo. Perfecto. Tengo acá también, gracias, Hernán, excelente presentación. ¿Qué tipo de simuladores utiliza para poder trabajar los pozos horizontales en la planificación de la perforación? Digamos, si hablamos, como indicamos ahí, lo que es la simulación de torque de arrastre, eso, digamos, lo puedes trabajar si tuvieras el OpenWell, lo puedes trabajar con el Landmark, lo puedes trabajar sin problemas, uno mismo lo puede ir diseñando, o con el soporte de la parte direccional. Definitivamente el torque de arrastre es sumamente importante, como he mencionado. No he mencionado la hidráulica, porque justamente lo que le indicaba es que en estas zonas, la verdad, el tema de hidráulica, si bien es cierto, es muy importante porque también la hidráulica está relacionada con el torque, porque si tienes muchos óleos en tu sistema, vas a tener mayor ambiente de fricción, lo cual te sube el torque, pero también es muy importante la limpieza. Digamos, si, si queremos ir más allá, también hay otros puntos que debemos considerar, pero como simuladores, la hidráulica es muy importante, tener tu valor DCD también de monitoreo de limpieza. Sabemos que un porcentaje es un poco complicado monitorear la limpieza, pero sí puedes tener un valor referencial, ¿no? Dentro de tu, de tu zona, de tu campo. Entonces, yendo en resumen, torque de arrastre e hidráulica en este caso, ¿no? Ok, y también, no, como tú bien conoces, no solo dejarlo en la planificación, que era la pregunta que nos pasaron, sino también llevarlo a la práctica, ¿no? Que tanto lo que uno planifica y los parámetros que está esperando en las simulaciones durante la planificación y inclusive antes de bajar el VHA, que se actualizan ya con la información, que nos ayuda eso para la optimización o para la identificación de amenazas, ¿no? Porque todo el tiempo tú estás perforando, estás profundizando, continuando con el pozo, pero no es que no se esté haciendo nada, sino hay ingenieros, ¿no? Del equipo Petrotal que va monitoreando hora a hora, día a día, el desarrollo con estos software,
justificando las deviaciones, porque si tengo que tener un valor, tengo otro, los valores en las conexiones. Entonces, hay todo un trabajo que se realiza de forma de entender realmente si el desarrollo del pozo está dentro de los límites adecuados y planificados, y si no es así, alertar al frente operativo, ¿no? Para poder tomar alguna medida, ¿no? Entonces, en ese caso, el software siempre resulta muy útil, pero también hay que tener cuidado, evidentemente, cómo usarlo, ¿no? ¿Qué información colocarle? Eso. ¿Qué modelos pedirle, ¿no? Si el modelo de fluido de perforación se comporta con un modelo A, yo le hago clic a un modelo B, evidentemente me va a salir cualquier cosa, ¿no? O inclusive me pueden salir valores que son valores que ni se entienden, ¿no? Entonces, eso Hernán, es un trabajo que tú bien conoces y que para los cálculos, pues, de los software y saberlos usar son bien útiles, correcto. Totalmente. Bueno, la última consulta, bueno, del público es sobre la geonavegación y son varias que me ha pasado. ¿Podrías, por favor, Hernán, explicar la relevancia de la geonavegación en los proyectos de pozos horizontales en el Perú? Tecnología LWD más recomendada. Muchas gracias. Digamos, este es un webinar, digamos, que sería muy interesante para una siguiente etapa, pero les puedo mencionar de que la geonavegación es, la verdad, es toda una ciencia. Esto básicamente lo lleva la parte de geología en el tema de información. Normalmente en este caso, lo que es Petrotal es pionero en lo que representa geonavegación, no en, por ejemplo, en lo que representan el último pozo, al menos que recuerdo haber utilizado sistema de geonavegación, fue en los campos de Yanayacu, en el lote 8, donde se navegaba con PowerDrive, que es el sistema de perforación, y se navegaba con Periscope. Obviamente el MWD que transmitía la información. Y el Periscope es el que te daba justamente lo que es el contraste para poder navegar. Esa es la información que te daba. Pero hay otras herramientas complementarias que te pueden dar mayor información. En este caso, puedes usar herramientas, el ADN, por ejemplo, que te da densidad neutrón para ver la propiedad de la roca. También puedes usar también herramientas que te dan imágenes. Entonces, todas estas cosas definitivamente son complementarias, no solamente para el hoyo, sino también para lo que es una perforación sostenible y nuevos campos, perdón, nuevos pozos futuros, ya sea manteniendo el distanciamiento adecuado o también puede ser hacia mayor extensión los pozos. Entonces, definitivamente es importante ese tipo de información para lo que es eh, pozos futuros. Ok, gracias, Hernán. Bueno, acá me comentan de que tengo que pasar al cierre. Este es un tema que nos pudiésemos eh, continuar, pues, horas y horas, ¿no? Discutiendo sobre esto. Me gustaría cerrar con un comentario final por parte tuya y de Petrotal en este desafío de la tecnología horizontal y los pozos que se viene más adelante. ¿Qué más se viene por parte de ustedes? ¿Qué desafíos están viendo? ¿Qué tecnologías están visualizando como para el cierre del webinar? Y nuevamente, pues, felicitarte, Hernán, por la excelente presentación y tu disponibilidad de transferirnos este conocimiento tan importante a todos nosotros. No, agradezco más bien a Perú Petro, a ti por tu participación para poder, digamos, tener este conversatorio, a Petrotal que me ha permitido, digamos, afianzar nuestro grupo de trabajo, liderando estos proyectos con el grupo que tenemos y que se nos viene, la verdad que es muy desafiante,
ya se vienen pozos de mayor alcance, es decir, si de por sí los pozos que vamos perforando están aterrizados de manera adecuada, exitosa, ahora hay que aterrizar pozos hacia adelante de lo que hemos terminado. Es decir, esa extensión de pozo que en su momento terminamos y que decían que todavía falta más reservorio, nos dice geología, ahora tienes que irte a aterrizar por delante de la última profundidad que llegaste. Y eso hace de que hagas un pozo de mayor extensión en tangente, de mayor exigencia, y justamente nuestro trabajo es hacerlo de manera eficiente. Es decir, pozos de alto alcance, tenemos que utilizar parámetros o prácticas operativas adecuadas de perforación para poder tener una mejor limpieza, no tener inconvenientes en la bajada de casing, en lo que es las vibraciones en los VHA, porque sabemos de que más tortuosidad, más vibraciones, entonces evitar algún tipo de sidetrack, o sea, todas esas cosas se nos viene, al menos temas operativos. La verdad que es bastante, digamos, cosas buenas que se nos vienen. Y con respecto a la parte de tecnología, lo más importante, creo yo, es la información. La información que se está tomando en los pozos para poder seguir perforando, porque con la información que se toma es vital para los siguientes pozos. Entonces, nosotros como área usuaria, perdón, geología como área usuaria y nosotros como parte de servicio, tenemos que dar a la geología la información que desean. Y para ello justamente tenemos que realizar una perforación eficiente y adecuada. Entonces, eso es lo que básicamente se nos viene, Víctor Hugo, con respecto a que para hacer más pozos hay que tomar información. Claro que Y sí. para tomar información tenemos que garantizar que esa sea la más adecuada y la más precisa posible para desarrollar el campo. Perfecto, Hernán. Bueno, no tenemos tiempo para más. Por mi lado, muchas gracias a todos ustedes, nuevamente a Perú Petro por promover este tipo de webinars y a Petrotal, a ti, Hernán, y a todos los oyentes. Y que Muchas se puedan gracias. disfrutar Muchas de gracias esta a parte. Muchas cada uno gracias. de ustedes por su destacada participación en este importante e interesante tema que hoy nos ha reunido. Antes de finalizar, queremos agradecer a nuestro aliado estratégico que nos ha apoyado en la difusión de este webinar, gracias a la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, agradecer a los Media Partner por su gran apoyo, como son la revista Energiminas, El Gas Noticia y Energía Andina. A nombre de Perú Petro, agradecemos una vez más su gentil asistencia y participación. Comunicarles que para cualquier consulta adicional o información pueden contactarse al correo promoción@perupetro.com.pe. Comentarles asimismo que esta exposición la pueden volver a ver en el Facebook de Perú Petro. Pueden descargar el QR que está apareciendo en estos momentos en pantalla. Muy buenas noches a todos y nos estaremos encontrando en un próximo evento de Perú Petro. Gracias. Chesty, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.